Hoy vamos a tener la parte número 23 del tema La paz de Dios y vamos a iniciarlo con una oración. Padre, te damos gracias por estar en tu día de reposo. Te damos gracias porque podemos sentir tu paz, la auténtica paz, la que das tú, no la que da el mundo, no la que dan otros, aparentando lo que no es. Ayúdanos, Señor, a seguirte siempre de todo corazón, a que el Espíritu Santo habite dentro de nosotros y nos vaya guiando a toda la verdad, y que tú vayas juntando a tu pueblo alrededor del mundo para poder prepararnos para este momento glorioso de tu retorno. Y también, Señor, te queremos pedir, porque si no llegáramos vivos a ello, nos ayudes a ser fieles hasta la muerte. Cuida de tu pueblo, Señor. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hoy supongo que la portada os debe sorprender un poco, porque la paz de Dios y aparecer el billete del dólar cuesta un poco de relacionar quizás en un principio. Bueno, podéis pensar si acaso, bueno, es por esa famosa frase que aparece de en Dios confiamos. Bueno, esto podría tener relación, pero hoy básicamente nos podemos centrar en esta frase asociado a algo más que está en este billete, de lo cual estuvimos hablando ya en la conferencia número 1, corría el año 2006 cuando empezamos. Y veréis hoy por qué aparecerá esto aquí. Pero antes de nada, antes de adentrarnos en lo que vamos a estudiar hoy, vamos a ver las noticias de estos últimos días referentes, una vez más, al plagio satánico de la paz de Dios. Y evidentemente, cuando estamos nombrando esto, ¿dónde nos vamos a situar de nuevo? En el Vaticano, para variar, claro. Texto completo de la catequesis del Papa Francisco en la audiencia del sábado 30 de abril de 2016. El Santo Padre ha insistido en que el confesor debe acoger a las personas que van a él para reconciliarse con Dios y ayudarlos en el camino de esta reconciliación que está haciendo. O sea, que para reconciliarte, estar bien con Dios, tienes que ir primero ¿a quién? Al confesor. No a Dios directamente, sino a un sacerdote. Y precisamente esta semana el Papa ha estado confesando, justo allí en la plaza de San Pedro, él y otros, a un montón de jóvenes que hacían un encuentro precisamente en Roma. Y confesó a algunas personas jovencitas que dijeron que quedaron tan llenos de paz al ver cómo el Papa les daba todo un cariño, les daba una serie de consejos. Bueno, pues dentro de este contexto, evidentemente él empieza a hablar del año jubilar de la misericordia, para variar, estamos de lleno en él, para ellos, para los católicos, y dice, este año es el año de la reconciliación con Dios y entre nosotros. Esto es interesante, porque decir entre nosotros está haciendo referencia no solo entre católicos, sino a nivel mundial, cuidado. Y nos dice aquí, la reconciliación de hecho es también un servicio a la paz, al reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, a la solidaridad y a la acogida de todos. Una vez más nos damos cuenta, la paz tiene que ver con todos estos factores continuamente. Y esto, como seguimos repitiendo, no es cuestión de entre católicos, es para todo el mundo. El Papa en la audiencia jubilar, Jesús no se alegra hasta que no encuentra a la oveja perdida. El Santo Padre pide a las Fuerzas Armadas y la Policía en su jubileo que en los desafíos de cada día hagan resplandecer la esperanza cristiana. ¿Ya veis a quién se dirige en esta ocasión? Pues bueno, mirad cuántas veces menciona la palabra paz. Ellos tienen que asegurar la paz, tienen que vivir en paz y serenidad, tienen que ser instrumentos de ¿cuántas cosas? De reconciliación, constructores de puentes y sembradores de paz. Luego sigue hablando también, según la definición de paz de Juan 23 en la encíclica Pacem in Terris. ¿En qué consiste? También a contribuir a la construcción de un orden fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad. ¿Creéis que el tema del nuevo orden mundial es de ahora? El Vaticano ha venido trabajando por esto desde hace muchos años y ya el famoso
papa conocido como el Papa Bueno, Juan XXIII, por cierto, un caballero Rosacruz, y algunos dirán, ¿y en qué te basas para decir esto? Bueno, pues porque un caballero Rosacruz me lo dijo a mí directamente que era de los suyos. Y esta semana he podido adquirir un libro, además, editado ya hace años, donde aparecen esas profecías de Juan XXIII, entre las cuales habla de una mujer mandando en Estados Unidos. A tener en cuenta. Y alguna otra cuestión. De eso ya hablaremos en su momento. Pero ya veis en qué se están basando. En Juan XXIII, el Papa Bueno. ¿Bueno equivale a qué? Si hay bueno, hay bondad. Si hay bondad, ¿qué hay? Paz, ¿no? Luego nos siguen hablando también. Por otro lado, el Papa ha observado que la afirmación de la paz no es tarea fácil, sobre todo a causa de ¿qué? De la guerra. Aún va hablando más, la certeza de la victoria del amor sobre el odio y de la paz sobre la guerra. Y más, aún hay más, ya lo veis. Sigue diciendo lo de sembradores de la paz por todos lados. Pero ahora el Papa reza el Regina Coeli, y veis el texto completo, ahora aparecerá aquí, dice: el Santo Padre pide tolerancia cero a los abusos contra los menores y que los abusadores sean castigados severamente. Pues han tardado ¿cuántos años en querer hacer esto? ¿1600, 1700? Casi nada. Bueno, y esta es la apariencia, evidentemente. ¿Y de qué habla otra vez aquí? Después de la oración, el Santo Padre recordó la dramática situación de Siria. Mirad que siempre nos van remitiendo a lo mismo. Pidió se respete la tregua y reiteró que el diálogo es la única posibilidad para lograr la paz. El diálogo. Y que se respete la tregua. ¿Se ha respetado la tregua en Siria? Ni de casualidad. Por un lado, seguirán diciendo, hay una situación, hay que dar la paz a través de eso, mientras vayan instigando por detrás, ¿no? Pero después también, ahora ya hemos de parar atención, porque nos dicen, no estamos solos, y la señal de la presencia del Espíritu Santo es también la paz que Jesús dona a sus discípulos. Les doy mi paz, cita texto bíblico. Ella es diferente de aquella que los hombres se desean e intentan realizar. ¿Os dais cuenta que ahora el Papa ya empieza a ponerse en que la de Dios es una y la de los hombres es otra, y la que Él nos ofrece tiene que ver con la de Dios? La paz de Jesús brota de la victoria sobre el pecado, sobre el egoísmo que nos impide amarnos como hermanos. Es don de Dios y señal de su presencia. Cada discípulo llamado ya a seguir a Jesús cargando la cruz recibe en sí la paz del crucificado resucitado en la certeza de su victoria y en la espera de su definitiva venida. ¿De qué está hablando ahora aquí el Papa? Relacionando que hace falta esa paz, tener ese Cristo crucificado pero resucitado, mientras esperamos ¿el qué? La segunda venida de Jesús. ¿Os dais cuenta que ya está preparando el mundo para que se abrace a esa paz que Él ofrece, para que aparezca entonces el Mesías y termine de dar la solución a todo? La venida del falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Cristo. El Papa ya nos está advirtiendo. Va a venir, ¿eh? Va a venir. Por eso la situación está tan tensa, por eso las noticias no mejoran, sino se van a empeorar cada vez más, es lógico. Satanás se prepara su terreno y sigue hablando, como no, de la paz por todos lados. Y atención ahora a esto, lo vamos a ampliar en las noticias de actualidad, si Dios quiere, este lunes. El rey Felipe VI, el de España, participará en la entrega del premio Carlomagno al Papa. La ceremonia se celebra en el Vaticano el próximo 6 de mayo, o sea que ya se ha realizado. Y mirad que empieza a hablar aquí. El rey de España, Felipe VI, asistirá en Roma a la ceremonia de entrega del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán, que en esta edición reconoce al Papa Francisco por su contribución a la unidad europea y como voz de la conciencia en defensa de los valores de Europa. La presencia del monarca ha sido confirmada por la Casa Real Española. El acto tendrá lugar en la Sala Regia del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano. Cuidado, ya no se da en Aquisgrán, se da por primera vez en el Vaticano. ¿Por qué será? Bueno, pues ya os estoy diciendo que estamos preparando el tema
qué hay detrás de la Unión Europea desde sus inicios. Y nos vamos a dar cuenta de cosas realmente impresionantes. Pero desde luego, luego captaremos todo esto. ¿Por qué está pasando? Dicho esto, una vez más, dice, el Papa Francisco se ha convertido en una voz de la conciencia que recuerda a la ciudadanía la necesidad de dar prioridad a las personas y de que Europa debe mantener su compromiso con la libertad, la paz, la justicia, la democracia y la solidaridad. Por eso al Papa se le da el premio. Y bien, como todo esto ya lo ampliaremos en su momento, ahora hablaremos aún algo más. Pero vayamos primero a algo que aconteció también entre medio. Suiza, los obispos critican la exportación de armas. El gobierno autorizó vender repuestos y municiones a Arabia Saudí implicada en el conflicto de Yemen. Hay la Comisión Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Suiza, y ¿qué va diciendo? En un comunicado difundido el pasado viernes, los prelados señalan que la paz no puede construirse haciendo la guerra y promoviendo la industria bélica. Bonita frase, ¿no? Y lógica, claro. Y después nos va diciendo, para la ética cristiana, la defensa de la industria nacional o el temor de una caída en las exportaciones no puede justificar cualquier tipo de conducta económica. Un comercio basado en los valores cristianos y conducido por la política, ¿estáis oyendo bien? Basado en valores cristianos, el comercio, y conducido por la política. O sea, ¿qué está uniendo? ¿Política con qué? Con cristianismo. ¿Y qué cristianismo? Ya lo sabemos, Iglesia-Estado, como antes. Debe buscar el bien común, la solidaridad como opción para los pobres y marginados del mundo entero y el compromiso para construir la paz y trabajar por la reducción de los armamentos. Qué bien están jugando sus cartas, ¿eh? Pero aún hay más cartas, y mirad esta, cristianos y budistas unidos en la defensa del medio ambiente. ¿Lo vimos en Laudato Si? Pues ahora más. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha enviado una felicitación a los budistas en ocasión de la fiesta de Vesak. O sea, tú felicitas a gente porque está haciendo paganismo. Curioso. ¿Pero por qué? Porque es una fiesta que tiene que ver con medio ambiente. Y eso los une a todo el mundo. El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso ha enviado una felicitación a los budistas en ocasión de la fiesta de Vesak, que conmemora 3 eventos significativos de la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Pone eso? No, de la vida de Buda. Y va y los felicita por eso. El nacimiento, la iluminación y la muerte. Iluminación. Como si fuera iluminación divina. De este modo envían un deseo de paz, tranquilidad y alegría en vuestros corazones, en vuestras familias y en vuestros países. Qué bien lo ligan todo, le hacen el lacito y todo el mundo la mar de contento con el regalito. Impresionante. Y claro, y ante esto, ¿quién dice que el Papa es malo si busca estar bien con todos y la unidad para un mundo mejor? Qué bien está jugando sus bazas. El Papa Francisco, y ahora volvemos a lo de antes, recibe en sus manos el premio Carlomagno. Ya lo ha recibido. El Santo Padre hizo una excepción, pensando a los valores que Europa debe reforzar. Porque le dan premios y esta vez lo ha aceptado, y vaya que se lo ha aceptado. En fin, vayamos directamente a esto. En voz alta fue proclamado el 6 de mayo en el Vaticano, Roma, a su santidad el Papa Francisco le es conferido el Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán en tributo a su extraordinario compromiso a favor de la paz, de la comprensión y de la misericordia en una sociedad europea de valores. Bueno, los detalles al respecto ya los veremos. Pero aún había algo más. En el 2012 la Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución dada durante más de 60 años a la promoción de la paz y la reconciliación de la democracia y de los derechos humanos. Esto es lo que viene a significar la Unión Europea. ¿Y quién ha motivado esa Unión Europea y con qué objetivo? Pues eso es lo que veremos en esa conferencia o varias que deberán ir asociadas. Pero si ahora os quedáis con las ganas de saber qué ha pasado,
Mirad, el Papa reclama una Europa en la que ser emigrante no sea un delito. Francisco recibe el premio Carlomagno de manos de los jefes de las instituciones de la Unión Europea. Bueno, es como si, y ya lo veréis en esa conferencia, yo me hago la empresa y la empresa me da el premio a mí. Viene a ser esto, en definitiva. Pero, ¿qué mensaje está dando? El tema de los emigrantes, el problema que está habiendo en Europa. Hace falta una reconciliación entre todos, una apertura, paz. Francisco ha hecho un enérgico llamamiento a retomar los valores solidarios característicos del continente. Esta petición de solidaridad ha sido el motivo de hacer una excepción al aceptar un premio, ya que, por norma, el Papa no acepta ninguno de los premios y galardones que le conceden. Lo decidió aceptar con la esperanza de que Europa se comprometa por la paz. Ah, entonces sí, ahora lo acepto, por la paz. Fijaos, siempre la paz allí. Qué básico ha sido que estemos estudiando todo esto, gracias a Dios. Pero aún ha habido algo que no dejará de sorprendernos. También confió en la solidaridad comunitaria el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, quien pidió a los países que asuman su responsabilidad con los refugiados. El presidente del Consejo, Donald Tusk, destacó el espíritu del amor y de la libertad que dijo todavía reina en el continente, mientras que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, reconoció que Europa vive una prueba decisiva de su unidad y subrayó que lo más importante para superarla es la paz, la solidaridad y el respeto recíproco. ¿Los dirigentes en consonancia con quién están? Evidentemente con el Papa, queda claro. Pues todo esto lo veremos con más detalle en su momento. Aquí veis el momento también de la entrega. Y ahora vais a ver un vídeo. El lunes pasaremos otro al respecto, donde aparecerá el Papa haciendo su discurso y algunos comentarios al respecto. Pero ahora vais a ver el vídeo cuando el Papa recibe precisamente el premio Carlomagno. Estad atentos a las imágenes, porque aparte o además del rey de España, aparece también en segunda fila Felipe González, expresidente socialista de España. ¿Volvería Europa a estar asociada al Vaticano o no? ¿Volvería el Papa a tener el poder en Europa o no? ¿Nos lo decía la profecía o no? ¿Lo estamos viendo o no? Pues más cosas veremos aún. Pero ya solo con esto era para decir apague y vámonos, por hoy ya hemos visto mucho. Pero no, aún veremos más. Veremos más. El lunes, sobre todo, cuando tratemos de este tema. Pero ya habéis visto que había la primera plana de dirigentes políticos europeos y todo está quedando claro. Además de que le otorgan el premio, se lo dan en el mismísimo Vaticano. No hace falta ni que salga de su casa, ¿eh? Con lo cual, ¿qué están demostrando? Que la Unión Europea, ¿a quién se acerca? ¿A quién le rinde el tributo? Al papado, al Papa, a Roma. Pues bien, el Vaticano sigue haciendo su trabajo, cada vez queda menos tiempo y todo se está cumpliendo. Mientras está vendiendo la falsa paz que el mundo va a abrazar de lleno y además asociándola a la auténtica paz, ¿eh? Qué bien lo hacen. Pues bien, ahora vamos a entrar ya directamente en el análisis de los textos, no ya del libro de Juan, sino que hoy empezamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a seguir con el tema asociado a la paz de Dios y tantas cosas más que iban asociadas a esos términos, donde una vez más nos daremos cuenta cómo el Cristo, el mismo Yahvé de antes, sigue siendo el auténtico que da la paz, pero que da paz y hace justicia, y da retribución, y sana, o no, depende si salva o no. Empezamos con Hechos 2, del 34 al 43, y aún supongo que os debéis preguntar, ¿y el billete del dólar qué hacía aquí? Bueno, a mis espaldas estáis viendo una imagen de los discípulos, es una ilustración, hablando con denuedo la palabra de Dios a los judíos. Hechos 2, del 34 al 43 nos dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vamos a empezar. ¿Por qué el apóstol Pedro, cuando está hablando aquí, empieza a hacer referencia a este texto de dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Que es un texto que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué les quiere indicar con esto? Les dice: David no subió a los cielos. Algo a tener en cuenta para los que creen que se muere uno, se sube para el cielo como en un ascensor rápidamente y ya está. No, si el mismo apóstol lo está diciendo, David no subió a los cielos. Entonces, ¿por qué David escribe estas palabras? Le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues está haciendo referencia a Dios Padre, Dios Hijo, ese Señor que murió, resucitó, se fue, y que le dice Dios Padre, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, no hacía referencia a David ese texto originalmente, sino que lo escribió como una profecía de lo que acontecería después, sobre el propio Mesías. Y claro, ellos captaron este mensaje y dijeron, ¿qué podemos hacer? Pues si creéis, arrepentíos y bautizaos. Claro. Y una vez más, las personas que me preguntan, ¿es obligatorio bautizarse para poder ser salvo? ¿Es necesario? Pues si conoces la verdad debes hacerlo, porque si no, no se te limpia de los pecados. Esa simbología en la tierra hace algo que se produce en el cielo, y es borrar tus pecados y empezar de cero, gracias al sacrificio de Cristo, compartiendo su muerte y su resurrección. A partir de aquí, una vez más, nos va diciendo que había algo: sed salvos de esta perversa generación. Por tanto, quiere decir que había generación en esos momentos, como ahora, que no iba a aceptar el mensaje. ¿Y cómo sería considerada por Dios esa generación? Perversa. ¿Y lo perverso va a ser salvo? Evidentemente no. Por tanto, estos no van a entrar en la paz de Dios. Sí que van a ser aplicados en justicia. Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Recordáis? El 9 es símbolo de ¿qué? Juicio. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Hermosa? ¿Por qué se llamaba La Hermosa? Bueno, sí, es muy bella, vale. Pero las puertas tienen simbología también de Jesús, ¿no? ¿Jesús no era hermoso? Bueno, físicamente, aparentemente, podría ser muy normal, de cara, aparentemente. Pero era hermoso por todo lo que implicaba Jesús, y sigue implicando. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Yo por un momento me imagino que se le debería estar cruzando por la cabeza a este hombre cojo, cuando él lo que quería era limosna, ¿eh? Entonces él les estuvo atento
esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, no por la izquierda. ¿Creéis que pone esto porque sí? Ya sabéis que la derecha es todo asociado a la diestra de Dios, a estar con Él, a tener la salvación. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. ¿Os lo imagináis lo contento que debería estar? Pero claro, no estaban solos. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. A la puerta del templo. Fuera. Momento de juicio, momento en que se da salvación, momento que se está a la entrada del templo. Ir al cielo. Momento de la vida eterna. Todo esto era una comparativa o una simbología, mientras era un hecho real, de algo que iba a suceder a los creyentes cuando tocara justo eso. Evidentemente esto sí que era entrar en la paz de Dios. ¿Y qué produce esa paz de Dios? Ya lo veis, una alegría tremenda. ¿Por qué? Porque te ha sanado, te ha dado salvación, no falla. En fin, aún podríamos sacar más detalles de aquí, pero ya veis lo importante que es cuando vemos un texto que no se registra solo porque sucedió y ya está, sino que siempre debemos recordar esas palabras. Lo que está escrito, especialmente está escrito para los que han alcanzado los fines de los siglos, los tiempos, ahora, justo antes de la segunda venida. La novena hora son las 3, sí señor. Y eso es lo que debemos tener claro. ¿Por qué ese 3? Bueno, ya os he dicho, esto da, bueno, aún daría para más. Pero ¿os dais cuenta la importancia, como nos decía Ellen White, en toda la Escritura, desde el principio hasta el final, se habla de ese momento más importante de la historia? ¿Cuándo va a ser? Y aún nos dicen que 2031, ¿qué estáis diciendo, no? En fin. Hechos 3, 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué es desarraigar? Cuando veis una planta, por ejemplo, es una hierba mala, ¿qué se hace? Se desarraiga. Bueno, pues, ¿qué quiere decir? ¿Que esa planta va a ser salvada de algo? ¿O va a ser echada porque estorba, porque es mala? A veces, ¿qué se hace con las plantas? ¿Habéis visto? Ahora, porque está muy prohibido por las cuestiones de incendios y de controles y demás, pero ¿qué solían hacer la gente campesina cuando arrancaba del campo lo que no era bueno? Hacían un piloncito y ¿qué? Se quemaba, no falla, se quemaba. ¿Y quién era al que hacía referencia Moisés aquí? Al Mesías, a Cristo. Se levantaría de entre los hermanos judíos, claro, hebreos, como él, como era Moisés, y a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. El que rechace a Cristo sabiendo la verdad, viéndolo claro, pues está perdido. Una vez más, la paz de Dios si aceptas lo suyo, si no, la retribución, y en este caso nada buena. Hechos 4, 11 y 12. Ahora ya vamos a llegar a la parte de la portada. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. ¿Podemos ser salvos en nombre de Buda? ¿Verdad que no? ¿Podemos ser salvos en nombre de Martin Luther King? ¿Podemos ser salvos en nombre de un papa? ¿De cualquier otro nombre bajo el cielo? Ni uno, solo en el nombre de Jesús. Pero aquí hay algo que debemos tener en cuenta. Traté algo ya de esto precisamente en una de las conferencias, ya no me acuerdo ni cuál era, sobre la piedra reprobada por vosotros los edificadores. La piedra reprobada, ¿quién era? Cristo. Fue desechada por los edificadores, o sea, ¿quiénes eran los edificadores en su momento? Los dirigentes judíos, religiosos, ¿no? Y no lo aceptaron. Pero resulta que a él no lo aceptan y es la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora hemos de pensar, ¿y qué es una piedra cabeza de ángulo? Bueno, pues mirad, es un artículo que he recogido, que yo había presentado algo parecido, pero aquí lo he encontrado bastante ya bien estructurado y creo que vale la pena comentarlo y verlo. Esto que veis aquí es la piedra del ángulo. ¿Os dais cuenta que hay un arco? Y justo en el centro de ese arco hay una piedra un poco mayor que las otras, con un poco de angulación, y es la que ayuda a sostener toda la estructura. Si esta piedra no está, la estructura entera se desploma. Y diréis, entonces Jesús es esto, la piedra del ángulo, ¿no? Es vital. Sin esta piedra, toda la estructura no sirve para nada. Y es cierto. ¿Os habéis preguntado, ¿y cómo lo construían? ¿Cómo se aguanta eso así? ¿Cuándo ponían esta piedra tan básica? ¿Sería la primera de todas y de aquí construían el resto? Pues mirad esto, porque luego nos va a servir para entender otra explicación también. El concepto de piedra angular o piedra base se deriva de la primera piedra en la construcción de una base de una cimentación de albañilería. Importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. ¿Está haciendo referencia exactamente a esto, entonces? ¿Verdad que no termina de cuadrar con esto? Veremos más. Aquí veis, en la primera imagen podemos ver el espectacular arco romano. Y he remarcado en rojo, dice el autor del artículo, la piedra angular aérea, piedra del ángulo, piedra clave o piedra base. Sin ella no sería posible la formación del arco. Es gracias a su intervención que se sostienen las columnas y pueden ejercer fuerza sobre sí mismas para funcionar. ¿Ves cómo lo construían? Edificaban primero todo, hacían un poco de arco que se aguantaba con algo y esa piedra encajaba, por eso tenía esa angulación, no era totalmente vertical, cortada, y una vez se ponía esta, todo encajaba. Si esta piedra se extrayese hacia arriba, que sería el único lugar donde podría salir, y evidentemente una piedra no se va para arriba porque hay la gravedad, entonces todo se mantiene. Es la base para que todo quede junto. Pero aún veremos más cosas. Aquí veis en un dibujo la clave o piedra angular. Dios es sabio, como nos demuestra Job 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular? Isaías 28:16. Por tanto Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Zacarías 10:4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y una vez más vemos la ilustración en rojo, destacada esta piedra, que era la angular, la de base que dicen. Pero aún veremos que hay otros tipos de piedra que también son de base. ¿Os dais cuenta de algo en esta imagen? Los falsos maestros del mormonismo, explica aquí, hablan de que hay otro fundamento puesto, que dicen que es José Smith. Por eso esta persona escribe ese artículo. Yo no me voy a centrar ahora en esto, sino que me voy a centrar en esta imagen que veis aquí. Dice, ya hemos visto lo suficiente sobre la piedra del ángulo aérea. Ahora veamos otros ejemplos de la piedra angular terrestre.
Claro, la otra es aérea, pero y la del suelo, donde todo empezaba a edificarse encima. No sé si veis qué distinta proporción de tamaño entre esta piedra base, que es tan grande, y las otras que se sobreponen encima. ¿Verdad que son más pequeñitas? La piedra base es la de abajo. Y además, normalmente ya veis que en según qué edificios se destacaba haciéndole una inscripción. Aquí veis también lo que sería piedra base angular. Es en esquina. Y a veces esas piedras bases en angular solían ser también rocas. Y a partir de esa roca se iban poniendo las piedras alrededor de ella, o partiendo de ella, y era la piedra que sostenía todo el edificio. Si alguien intentara remover la piedra base o angular de cualquier construcción, destruiría todo lo edificado. Claro, tú quitas la más grande donde está apoyado todo y la que lías. Entonces, ¿esta piedra era simbología de quién? De Jesús. Jesús como piedra del ángulo. Dice, verso contundente que demuestra literalmente el concepto de Jesús como la clave de todo esto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Dice, la profecía es contundente. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118:22, que son las palabras que hemos visto que en Hechos se repiten. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12:10. Él lo advirtió, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo 21:42, repite lo del Salmo. En la primera carta del apóstol Pedro encontramos la explicación perfecta y completa de la profecía bíblica. Acercándoos a él, piedra viva. Claro, hablamos de edificios, en los edificios las piedras que tienen vida, ¿verdad que no? Pero Jesús sí. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Por tanto, si no crees en él, ¿qué vas a ser? Avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Ya veis que había una piedra del ángulo. Pero aún hay más. Si ahora yo digo piedra del ángulo, ¿cómo es un ángulo? Podría haber varios ángulos, ¿no? Pero hay una piedra que destaca en ángulo. Destaca en ángulo. No sé si digo nada, ¿eh? Piedra angular. Cristo. ¿Puede ser? ¿Dónde está el trono de Dios? ¿No mostramos precisamente en el tema de Orión, la Nueva Jerusalén, cómo es la forma que tiene y cómo está arriba el trono de Dios? Arriba de un monte en forma, evidentemente, ya sabemos cuál tiene, tipo triangular, tipo piramidal. Por eso estuvimos hablando de los plagios satánicos, que no hacían esto porque sí, sino que había un algo. Pues ahora lo entenderéis, ¿no? Los plagios satánicos. Una piedra angular también, arriba. Justo la que hace ese ángulo que, una vez más, porque ellos en el billete del dólar plasmaron este tipo de pirámide que no está en pleno contacto con el resto de la pirámide. Porque aún
ese ojo debía terminar de acoplarse. Y eso va a suceder ¿cuándo? Cuando venga el falso Mesías y toda esa estructura de nuevo orden mundial sea puesto allí haciéndose pasar por el Mesías. Satanás haciéndose pasar por Jesús. Va a ser la culminación al mensaje que nos da esa pirámide. Una vez más, el plagio de Satanás. También nosotros ahora hemos sido edificados sobre la roca, sobre Cristo, sí. Piedra base. Todo se va construyendo arriba, pero aún falta terminar la construcción del edificio. ¿Y cuándo va a ser? Pues resulta que la misma piedra de abajo que representa a Cristo, donde todos van edificando teóricamente bien, falta la culminación. Y es la segunda venida de Jesús, para llevarnos juntos, a todos, al cielo. Era lógico que Satanás hiciese el plagio, la piedra angular. Bien, pues, visto esto, vamos a ver aún otro texto más. Y con este vamos a concluir de momento por hoy. Hechos 5, versículos del 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, curioso, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Gozaban de paz de Dios estas personas? Tenían algo que, queriendo ser buenos por un lado, no terminaban de limpiar en su vida, y era el amor al dinero, porque tenían propiedades, como les dice Pedro: si la tienes, pues la tienes, pero si la vendes para darlo, pues dalo, pero no retengas ahora una parte de esto porque aún tu corazón está en eso. ¿Y qué sucedió? Pues evidentemente estas personas no eran, y nunca mejor dicho, trigo limpio. ¿Y qué sucede? Dios, ¿qué hace con lo que no es trigo limpio? Lo desarraiga, ¿no? Y mueren los dos. Pero primero muere uno. Y teóricamente son pueblo de Dios, ¿no? Ananías, Safira se convierten, son pueblo de Dios. Pero no se convierten bien del todo. ¿Y qué sucede? Si no aceptan el mensaje y son tocados y cambian, es que en el fondo desechan a Cristo y mueren. Y esto pasa en un principio con el pueblo de Dios, con Jesús, ¿no? El pueblo judío. Lo desechan, porque en sus corazones aún hay el amor por esa ovejilla que se cae en sábado porque vale su dinerito y hay que sacarla, pero por el ser humano y para ayudar a los otros es otra cuestión, ¿no? Hacer milagros en sábado, qué disparate, ¿no? Y mueren. Y curiosamente, cuando a Ananías le sucede esto, ¿por qué el relato dice que pasado un lapso como de 3 horas, y sucede que a la mujer viene y le pasa lo mismo?
3 horas. Una vez más esa simbología, el 3, como antes. ¿Y qué sucede? Que los que dicen que son pueblo de Dios, también algunos de ellos van a acabar así, muertos. ¿Justo cuándo? En el regreso de Cristo. ¿Justo cuándo? Pues en ese 2031, ese tercer milenio, ¿no? ¿Nos damos cuenta que los números quedan registrados para algo? Junto a una serie de conceptos que sucedieron que nos siguen dando cuenta de algo que se va a repetir en la historia. Si no conseguimos darnos cuenta de esas simbologías sobre unos hechos reales que tienen que ver para algo que va a acontecer también al fin de los tiempos, no nos vamos a enterar de nada, como siempre. Pero ya sabéis que por más pruebas que vayamos poniendo en cada texto, que todo nos apunta a esto, la mayor parte del llamado pueblo de Dios va a desechar el mensaje. Y van a caer también así. Y desde luego no es algo grato, porque yo dudo que a Pedro le diese por reírse viendo la desgracia de estas personas. ¿Verdad que no? Porque sufría por el pueblo, sufría por los suyos. Pero es una realidad que va a volver a pasar. Quien debería ser pueblo de Dios de verdad, deja de serlo. Bien, creo que esto es para pensar y mucho. Nosotros vamos a dejarlo por hoy aquí, porque creo que ha sido bastante variopinto todo lo que hemos visto hasta ahora, tanto con las noticias asociadas al Papa y la paz, como también lo que hemos visto después sobre la piedra angular, que también es para pensar, y cómo no, en estos textos bíblicos que nos siguen desvelando cuándo va a ser el retorno de Cristo, la paga, la retribución. Unos tendrán paz, sí, otros todo lo contrario. Que el Señor nos ayude a seguir profundizando en su conocimiento. El próximo tema va a continuar con el libro de Hechos. Después tocaremos Romanos, pero ya veis que en todos los libros del Nuevo Testamento, y lo vais a ver con una claridad meridiana, encontraremos que continuamente el tema de la paz de Dios está por todas partes, con todo lo que ello implica de positivo o negativo. Y que todo nos sirva para saber explicar por qué en el Antiguo Testamento ese Dios que dicen cruel y justiciero hacía tantas masacres, que era tan malo, y Jesús en cambio tan bueno, y que ese Jehová del Antiguo Testamento era el mismísimo Satanás. Pues vamos a desmentir todo esto de un modo rotundo. Y además, pensad, iremos viendo textos que nos seguirán llevando a ver el momento del retorno de Cristo por toda la Biblia. Que Dios nos ayude a todo ello. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más, Señor, solo podemos estarte agradecidos, porque nos ayudas a ver las señales de los tiempos, cómo todo va avanzando, cómo todo se va cumpliendo tal cual estaba profetizado en tu palabra. Y por eso solo podemos darte gracias, porque nos avisaste antes de tiempo para que lo supiéramos, y así poder estar firmes, viendo el cumplimiento de cada palabra tuya, que no falla, y que esto nos da argumentos para mostrárselo al mundo, para que también reaccionen, despierten, te abracen a ti, y se dejen de esta falsa paz que les están ofreciendo y que van a abrazar de lleno tantísima gente. Ayúdanos a mostrarles la verdadera paz de Dios y a saber también mostrar estos plagios satánicos que por todos lados están haciendo sucumbir a tantos, hasta que embauquen plenamente al mundo, salvo a esos pocos que van a quedar, que seguirán firmes en tu palabra a pesar de la oposición. Ayúdanos a estar entre ellos, Señor, y ayúdanos a seguir profundizando en el conocimiento de tu palabra, pero que todo ese conocimiento no quede en teoría para ser engreídos, para pensarnos que somos a saber quién, sino que nos haga cambiar, transformar, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos cambie en todo, Señor, nos ayude a ser como tú eres. Saca de nosotros todo lo malo, purifícanos y ayúdanos a poder estar contigo.
y que a través de nuestras palabras y nuestros hechos muchas más personas lleguen a ti y el mensaje se dé a todo el mundo y podamos ver tu regreso y ser salvos. Cuida de tu auténtico pueblo alrededor del mundo. Ve uniéndonos a todos, estemos donde estemos, y aunque a veces estemos solos por circunstancias o en grupos muy pequeños, derrama el Espíritu Santo sobre todos nosotros para que concluyamos tu obra y muchos más se añadan y puedan ser salvos. En el nombre de Jesús, por su preciosa sangre, por esa piedra angular que tanto queremos abrazar y ser edificados encima y por siempre, te lo pedimos todo. Amén.